Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ojalá. Nos acompaña el doctor Roberto Lafontaine, director del Hospital Moscoso Puello. Bienvenido, doctor Lafontaine. Buenas noches, Rafael. Buenas noches al público que acostumbra escuchar este espacio. Muchas gracias. Roberto, ¿qué pasa en la salud dominicana? ¿Salarios? ¿Cómo vamos a valorar, cómo vamos a juzgar los ingresos de los médicos? Mira, para poder comprender este tema, el tema de la salud, hay que ubicarlo dentro de un aspecto, o sea, general. Lo primero, es el único servicio universal donde una persona, lo mínimo que tiene que accesar a él son 2 veces en su vida, por mínimo que sea, una cuando nace y otra cuando fallece. Por lo tanto, hay que saber que hay un solo sistema de salud. No hay un sistema de salud público y un sistema de salud privado, sino un sistema de salud que tiene 2 vertientes, que es una vertiente pública y una vertiente privada, con un rector, que es la Secretaría de Estado de Salud Pública, actualmente dirigida por el doctor Bautista Antonio Rojas Gómez. Entonces, hay una separación en los hospitales, los servicios hospitalarios. El hospital que usted dirige, el Moscoso Puello, veo que es diferente al hospital de Herrera, el Marcelino Vélez. ¿Cómo se diferencian esos dos funcionamientos de los hospitales? Es muy sencillo. El Hospital Dr. Marcelino Vélez es un hospital creado después de la reforma, después de darse la ley que crea el Sistema General de Salud y el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por lo tanto, el estatuto legal bajo el cual fue construido es totalmente diferente y el recurso humano ha entrado y opera bajo ese estatuto. El Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello es un hospital tradicional que tiene que ajustarse obligatoriamente a ese estatuto legal. Ahí es donde reside básicamente la diferencia. Ahora bien, al final de la última década del siglo pasado se demostró, después de 10 años de debate, de discusión, que el sistema de salud dominicano, tanto en el aspecto público como en el aspecto privado, era totalmente ineficiente. En el aspecto público te maneja la mayor cantidad de población, pero los componentes agregados de la calidad al servicio prestado, muy pobres. Por ejemplo, el tener un buen servicio de recepción, en tener un público, un personal que trate de manera humana al paciente, un buen sistema que le indique al paciente, dónde va, un sistema de seguridad donde el paciente se pueda sentir seguro, pero que a la vez no sea maltratado. Entonces, por esos componentes de calidad, el usuario del servicio nunca se sentía satisfecho del servicio que se daba. En el sistema privado es totalmente lo contrario. Tiene todos esos componentes agregados, pero a un costo demasiado elevado. Pero hay una diferencia que es notable. A nivel privado tenemos una hotelería, vamos a decir, unas salas, un servicio de recepción muy bueno. Y la gente le gusta eso. En los hospitales tradicionalmente teníamos la hotelería muy mala. Se está reformando en ese sentido el sistema, ¿no? Sí, correcto, pero buscando algo. Tú tienes eso en el nivel privado, pero ¿a qué costo? A un costo al cual no puede accesar más de un 25% de la población. Por lo tanto, el otro 75% de la población se le deniega el servicio porque no puede accesar a él. En el sector privado, en el sector público y más en los hospitales tradicionales, te andan manejando alrededor de un 63 a un 70% de la población, donde va y a la gente se le resuelve el problema, pero sin esos componentes agregados de la calidad. Salario de los médicos. En el Hospital de la Reforma, nacido como el Marcelino Vélez, ¿cómo se contrata a un médico? ¿Es igual que en el Moscoso Puello? No, el sistema de contratación es diferente, pero ¿por qué se sostiene y por qué nosotros sostenemos y por qué el secretario de Salud sostiene que no puede haber solución a menos que no sea dentro de los terrenos de la reforma? Es por lo siguiente. El planteamiento de los dirigentes del colegio médico, como está hecho, si se le aumenta de manera horizontal el salario a los médicos asalariados, porque son médicos asalariados del sector público,
esto va a llevar inmediatamente una escala alcista de salario hacia los médicos asalariados del sector privado. Por lo tanto... Y el hospital sigue funcionando exactamente igual. No se le agrega calidad de servicio, tanto ni al público, pero tampoco al sector privado se le agregaría más calidad. De la única manera que el sector privado podría compensar este aumento salarial a ese sector de salud, al médico asalariado, de la única manera es cargándole estos servicios a la población. Entonces, por lo tanto, sería más inequitativo el servicio. O sea, sería mucho más costoso. Entonces, por esa razón es que sostenemos que no puede haber fuera del marco de reforma un aumento de salario de manera horizontal. Ahora bien, ¿cómo pudiera ser aumentado el salario? ¿Qué pasa? Que dentro de los aspectos de la reforma está el subsidio que le va a hacer el Estado a la población que no puede pagar los servicios de salud vía el Seguro Nacional de Salud SENASA. Ahora mismo, hace aproximadamente 3 semanas, fue anunciado un aumento de salario. En el último Consejo de Gobierno, el presidente de la República, se decidió aumentar en $500,000 el número de afiliados al régimen subsidiado de SENASA. El Estado le paga a SENASA el subsidio a esos 500 nuevos miembros del seguro. Claro. Entonces, esa forma de financiamiento, les va a llegar, la forma de cómo se va a incentivar el trabajo médico, y no solamente el trabajo del médico, sino el trabajo de todo el recurso humano de salud por vía de ese subsidio, eso es un aumento. Mira, Rafael, hay que tener en cuenta que cuando esta gestión se inició en el año 2004, los subsidiados al régimen de SENASA eran unos 23,000, ahora van por 1.300.000, y al finalizar de ¿Solo en SENASA? Solo en SENASA. Y al aumentar aumentar en $500,000, de personas, serán unos 2 millones de personas, no se sabe qué se ha hecho con esos subsidios. No se sabe cómo se ha podido, distribuir el aspecto de incentivo. El miembro de SENASA que llega al Hospital Moscoso Puello con su carnet solicitando servicio, ¿cómo recibe el hospital a ese paciente? ¿Lo diferencia con el que no es miembro de SENASA, que va al mismo hospital a reclamar servicio? Bueno, lo diferencia, en primer lugar, presenta la identificación, y en segundo lugar está trayendo una revolución hacia la prestación de los servicios de salud en el sector público, que va a repercutir en la disminución del costo de la prestación de servicios de salud en el sector privado. ¿Por qué? Porque tenemos que brindarle la misma calidad, sin crear inequidad. A una persona, a Pedro, una persona pobre, una persona subsidiada vía SENASA, hay que darle la misma cantidad, la misma calidad de servicio que a Juan, que todavía no ha logrado ser subsidiado por SENASA. Hay que darle la misma calidad. Entonces, con sus componentes agregados. Entonces, en la misma medida en que se le va dando ese componente agregado, la calidad, y va aumentando la calidad, va aumentando la demanda del sector público. Mira, Rafael, no embarde la Indesa. Entre la Indesa del 2002 y la 2005 se notó una diferencia importante en el acceso de la población, en la búsqueda de la población de los servicios públicos. En la Indesa del 2002 era un 41% de la población que buscaba, servicios de salud. Ahora en la Indesa del 2007, esa población aumentó a un 48%, 7 puntos porcentuales. Mientras tanto, en el sector privado bajó. ¿Qué indica esto? Que la población está percibiendo la mejoría de la calidad del servicio que se oferta en el sector público.